como ya habíamos visto la clase pasada, es una función condicional que nos va a permitir realizar cualquier tipo de cálculo de acuerdo o depende de una condición. Es la única función que nos ayuda a crear este tipo de cálculo y es bastante útil porque no siempre o va a haber muchas veces en la cual tenemos que realizar algún cálculo, pero depende de una condición. Entonces, su sintaxis es igual sí. Esta función te pide la prueba lógica, punto y coma, luego te pide si es verdad y luego si falso. Entonces, si la prueba lógica es verdad, ejecuta la parte verdadera. Y en esta parte verdadera podemos colocar cualquier tipo de fórmula o función que resuelva un problema, pues no, un cálculo. Y si la prueba lógica sale falso, se ejecuta la parte falsa, que también ahí se puede colocar cualquier función, fórmula que resuelva algo. Bien, en la prueba lógica también les mencioné que debemos siempre usar el signo igual para poder comparar mayor, menor, mayor igual, menor igual y el diferente, ¿no? Cualquiera de estos tienes que usar. No puede existir una prueba lógica sin el uso de estos operadores lógicos. Me parece que habíamos hecho un ejemplo, ¿no? Creo que de una boleta y todo eso. Vamos a hacer una planilla. Esta planilla se va a basar en varias condiciones. Entonces vamos a abrir Excel y vamos a colocar ahí sueldo. Mm, Vamos a empezar aquí. Vamos a escribir ahí bonos. Acá vamos a colocar bono 1, bono 2 y bono 3. Pero me olvidaba, aquí, antes del sueldo, un momentito, ahí. Vamos a insertar unos datos también adicionales, ¿ya? A ver, por ejemplo, voy a insertar aquí que diga código, aquí área, categoría y turno. ¿Ven? Entonces aquí, así, ¿ya? Vamos haciendo este cuadrito. Luego vienen los bonos, código, sí, acá también, código, área, categoría, turno. Bonos, bono uno, bono 2, bono 3, total bonos. Así, ¿ah? Y luego, bueno, aquí ya, de ahí vamos a avanzar más, ya vamos agregando más. Aquí en código, vamos a seleccionar así A1 y A2, lo vamos a combinar, ¿ah? Lo vamos a combinar acá. Aquí, seleccionamos, vamos a diseñar un poquito el cuadro, ¿ya? Seleccionamos estas dos celdas y los combinamos. Y listo, y lo voy a centrar acá. Igual con área, seleccionas B1, B2 y lo combinas aquí. Y ya está, y los centras y los centras, ¿ah? Ahí está. Igual en categoría, vas a seleccionar C1, C2 y vas a centrar, ¿ya?
Combinamos, centramos. Igual en turno, vamos a seleccionar, combinar, centrar. Listo. Sueldo también, ¿no? Combinar, centramos. Listo, así de esta manera. Y aquí en bonos vas a seleccionar estas tres celdas. Mira, mira bien. En el bono vamos a seleccionar estas tres celdas desde F1 hasta hasta H1. F1, H1 lo combinamos y listo. Estos tres celdas hay que centrar. Y el total bonos lo voy a seleccionar y lo voy a combinar. Ahí está. Y también le voy a dar arriba, miren, hay un comando que se llama ajuste de texto. Miren mi mouse. El ajuste de texto es se podría decir, es una herramienta que te permite ajustar el texto al tamaño de de la celda. ¿Ya? Por ejemplo, si nosotros vemos que acá el texto no encaja, ¿no? Está más grande que el tamaño de la celda. Entonces le aplicamos ajuste de texto y va a suceder esto, mira, que el texto se va a adaptar o se va a acomodar al tamaño de la celda. ¿Ya? Ajustar texto. No se olviden, eso lo aplican. Ajustar eh, texto. Bien, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a seleccionar hasta aquí, hasta el número 10 y le voy a aplicar bordes. Bordes. Todos los bordes. Luego voy a seleccionar aquí, negrita, y le voy a aplicar así un colorcito, ¿ya? Para que se vea de esta manera. Bien, miren bien. Cualquier cosita pregunten. Y acá en código vamos a colocar los siguientes códigos. A01, A02, B03, C04, B05, A06, C07 y B08. Así. Y B08. Bien. Bien, vayan haciendo los jóvenes. En área, vamos a colocar las siguientes áreas. ¿Ah? Vamos a colocar contabilidad, administración, sistemas. Vamos a trabajar con tres áreas. Contabilidad, sistemas, administración, administración. En categoría, vamos a trabajar con dos categorías, uno y 2. 1, 2, 2, 1, 2, 1, así, ¿ya? La categoría es así. En el turno, solo vamos a trabajar con dos turnos, mañana, día y noche, ¿ya? Así, D y N.
Ya está. Lo que tu mamá te ha mandado a estudiarte el Sus micros, tengan cuidado. Bien, vayan anotando esto. Y voy a ir colocando lo que debemos calcular en cada uno de las celdas como comentario, ¿ya? Como comentario. Entonces vayan haciendo este cuadrito. Buenas Cualquier, tardes. ¿cómo Noches. está? Buenas noches, ¿cómo están? Vayan haciendo, diseñando este cuadrito pequeño. Bien, vamos a calcular el sueldo. Buenas noches con todos, buenas noches. Vamos a calcular el sueldo, ¿ya? Pero el sueldo se va a calcular de acuerdo a una condición. Les hago recordar a los que recién se conectan, vamos a profundizar esta función, la función condicional sí, que es una de las funciones que se utiliza bastante, pero también es una de las funciones que a veces se hace un poco difícil entenderlo por la lógica que maneja, pero que con los ejemplos vayamos entendiendo y también ustedes pregunten, pues si tienen algunas dudas. Bien, el sueldo, miren. Voy a colocar acá los enunciados, acá abajo, ¿ya? Para sueldo va a ser igual, vamos a anotar así, sueldo va a ser igual si tiene, o si está, o si tienes, ¿no? Tiene categoría 1, su sueldo es, mm, vamos a colocar 1900. Caso contrario, si es 2, 1500. Ahí está, jóvenes, ¿no? Ahí tenemos, vayan anotando eso. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, el sueldo se basa en una condición. Bueno, en esta planilla se basa en una condición. Depende de la categoría que se le ha dado al trabajador o al empleado. Si tiene una categoría 1, va a ganar 1900. Si tiene categoría 2, va a ganar 1500. Bien, lo primero que hay que saber es cuántos. Bueno, lo primero que hay que saber qué función me va a ayudar. En este caso es una función sí, porque es la única función que va a poder calcular de acuerdo a la condición. Recuerden que hay condiciones, ¿no? Si tiene categoría 1, su sueldo es 1900. Si es categoría 2, 1500. Entonces, miren, eh, la función sí, ¿no? Es la única que nos va a ayudar acá. Ahora, lo otro hay que saber es cuántas funciones sí debo utilizar. Porque el sí, la función sí, se puede anidar. En el caso de que hay varias condiciones que comparar, tiene que anidarse hasta poder comparar todas. Ese es un detalle también que ya ahí vamos entrando ahorita en este tema del sí anidado. Entonces, por eso es importante saber cuántas funciones sí debo utilizar. Si voy a utilizar uno, si voy a utilizar dos, si voy a utilizar tres, cuatro, cinco, depende, ¿no? De lo que se requiere para realizar, solucionar este tipo de cálculo. A ver, ¿alguien de ustedes me podría decir, utilizando la lógica, cuántas funciones sí debo utilizar para poder resolver esto del sueldo? 2. Dos, tres, miren. A ver, por ahí me han dicho dos. ¿Alguien más quisiera opinar? Es una sola función, pero dentro de la función tenemos dos condiciones en sí.
Me están diciendo que es una función, pero hay dos resultados, ¿no? O sea, hay dos condiciones, pero también hay dos resultados que mostrar. Bien es 1900 o bien es 1500. Bien es uno, categoría uno, o bien es categoría 2, ¿no? Entonces, miren, por eso le digo que es importante esto. Entonces, si nosotros no sabemos cuánto sí voy a utilizar, entonces se me va a hacer más difícil resolver. Entonces, todo depende de lo que queremos calcular, ¿no? En este caso, el sueldo dice, si tiene categoría uno, su sueldo es 1900. Caso contrario, si es 2, 1500. Hay dos condiciones, dos posibles, ¿no? Condiciones. Bien es categoría uno o bien es categoría 2, cualquiera de los dos. Y también podemos observar los resultados. A veces nos guiamos por el resultado. Bien van a ganar o bien su sueldo va a ser 1900 o bien va a ser 1500. ¿Ya? Entonces, miren, para que ustedes sepan cuánto sí debo utilizar, depende las condiciones que debo comparar o depende de los resultados que debo mostrar. Si vemos que solo hay dos condiciones que debo comparar, un sí nada más debo utilizar. Siempre es uno menos. Si yo veo que tengo que comparar tres, por ejemplo, si dijera, si tiene categoría 1, 1900. Si tiene categoría 2, 1500. Si tiene categoría 3, 1000. Ahí hay tres que comparar. Entonces, dos sí debo utilizar. Siempre es uno menos. Siempre es uno menos. ¿Ya? Siempre es uno menos. Eso cáctenlo, apréndanlo, para saber cuánto sí debo utilizar. Entonces acá vemos que hay dos posibles, ¿no? Hay dos condiciones, bien es uno, bien es dos, entonces un sí nada más es suficiente. Vamos a resolverlo, a ver. Y espero que me ayuden ustedes. Empezamos. Sí. ¿Por qué sí, profesor? Porque hay condiciones, ¿no? Depende de la condición, se debe calcular algo. ¿Ya? Bien, entonces, vamos a empezar. Sí. ¿Con qué celda debo trabajar la prueba lógica? Porque lo primero que tenemos que hacer es la prueba lógica. Y la prueba lógica depende del enunciado. Dice, si tiene categoría 1, entonces, ¿con qué celda tengo que trabajar la prueba lógica? Con categoría. Categoría, ¿no? ¿Está bien? Así es que sería C3, ¿no? C3. Sí. Siempre con la primera celda, así no tenga en este caso categoría 1, ¿no? Siempre con la primera celda debemos trabajar, siempre. Luego, hay que utilizar un operador lógico, no podemos hacer sin uso de estos operadores. Una condición siempre utiliza un operador lógico, en este caso sería así, igual a, claro, 1900. 1. Pero viene la prueba lógica. En palabras, esto significa si la categoría es igual a 1, acá está, esto dice en palabras. C3 es la categoría, ¿no? Entonces dice, si la categoría es igual a 1, entonces ya ahí está la prueba lógica, vendría la parte verdadera, punto y coma. Viene la parte, dice valor sí verdad, dice acá, ¿no? Ahí viene esa parte. En el valor sí verdad se coloca lo que uno quiere calcular o resolver o mostrar si la prueba lógica sale verdadero. Si tiene categoría 1, en la parte verdad, ¿qué hay que colocar? ¿Qué debemos resolver? 1900. El sueldo, que sería 1900. Caso contrario, viene punto y coma, viene la parte falsa, ¿no? Acá está, parte falsa. En la parte falsa se coloca también un resultado cuando la prueba lógica es falsa. ¿Qué quieres hacer si es que no es 1? Si es que no es 1, es 2, porque son solo 2, ¿no? Sí, sí, se entiende. Bien es 1, bien es 2. Si es que es 1, entonces, si es que no es 1, entonces ya sería categoría 2. Es por eso que se coloca de frente 1500. Y ahí terminaría, ¿ya?
esta fórmula. Y en palabras dice, si tiene categoría 1, su sueldo es 1.900. Si tiene categoría, caso contrario, dice de frente, caso contrario 1.500. El caso contrario es si es que no tiene categoría de 1 y como solo son 2, lógicamente va a ser categoría 2, ¿no? El caso contrario. Por eso es que se utiliza un solo sí. Si utilizaría 2 sí, me sobraría un caso contrario. Ya podríamos colocar, no existe en todo caso, pero me sobraría uno. Bien, entonces así se resuelve. Cuando solo hay 2 condiciones, entonces solo un sí es necesario utilizar. Bien, presionamos Enter y lo copiamos. Tomen nota, por favor, para que ustedes puedan también analizar. Ahora, de todas maneras hay que chequear el resultado, ¿no? Si es verdad lo que la fórmula está realizando. Vamos a leerlo, miren. A ver, el primero. C3 es igual a 1, es verdadero, ¿no? Porque acá hay 1. 1 es igual a 1, es verdadero. Va a salir 1.900. Ahí está. El otro, a ver. 2, ¿no? C4, que es el 2, es igual a 1, es falso. Va a salir 1.500. Y así va a ir leyendo todo esto, pues, ¿no? Bien, por favor pregunten si algo no están entendiendo. Tomen nota ahí, mientras que voy ahorita a colocar el bono 1. ¿Cómo resolvemos el bono 1? ¿Ya? A ver, vamos a colocar acá. Bono 1. Va a ser igual. Si está en el turno, si está en el turno día o de, ¿ya? D es de día, toma, su bono es el 10% del sueldo, coma, si es N, su bono es el 15% del sueldo. Ahí está, ¿verdad? Bien. Tomen nota, dice, si está en el turno D, su bono es 10% del sueldo. Si es N, o sea, si el turno es N, su bono es el 15% del sueldo. ¿Verdad? Bien, anoten por favor. Bien, vamos ahora sí. A ver, ¿cuántos sí debo utilizar para calcular ese bono? Lo primero, ¿no? Ya sabemos que debemos usar la función sí. Pero de todas maneras hay que darse cuenta, ¿no? Que la función sí cuando debemos calcular con condición. Ahora, ¿cuántos sí debo utilizar? ¿Mm? ¿Cuántos sí debo utilizar? Uno. ¿Por qué uno? Porque solo hay dos condiciones, ¿no? Hay dos condiciones. Bien es D o bien es N. Solo es uno.
Bien. Mantengan apagado su micro, por favor, si es que están en un lugar donde está ahí bulla, ¿ya? Bien, entonces vamos a calcularlo. Lo primero que hay que saber es cuánto sí debo utilizar. Uno, porque hay dos posibles condiciones. Bien es D, bien es N. Entonces suficiente es uno. Bien sale 10%, bien es el 15%. Entonces, vamos a colocar. Igual si el turno sería, ¿no? Entonces, en este caso es D3, que es el turno, es igual, entre comillas, porque es un texto. Hace un momento no le hemos colocado comillas porque era un número, ¿no? Si es igual a 1. Ahora es un texto, si es igual a D, entonces se coloca entre comillas y viene, ¿no? La parte verdadera. Esta es la prueba lógica. Entonces, en palabras dice, si el turno es igual a D o si trabaja en turno día, ¿qué viene en la parte verdadera? O sea, ¿qué hay que hacer si esto es verdad? Dice, su bono es el 10% del sueldo. Entonces colocaríamos 10% por el sueldo. Caso contrario, dice, caso contrario es si es que no es D. Y si es que no es D, es N, lógicamente, porque solo hay dos. Entonces colocaríamos de frente 15% por el sueldo. Así sería, jóvenes. Tomen nota, por favor. ¿No? Tomen nota. Listo. Presionamos Enter y vamos a ver el resultado. Ahí está, ¿ya? Voy a copiar primero y luego lo vamos a analizar. A ver. 1900 sale el primero. Vamos a leer. D, ¿no? Que es el turno, ahorita tiene D. D3 es igual a D, es verdadero. Entonces debe salir 10%, el 10% de 1900 es 190, está correcto. El otro, N es igual a D, falso. Se pasa a la parte falsa y en la parte falsa encuentra 15% por el sueldo. Entonces 15% de 1500 es 225, está correcto, joven. ¿Ya? 15% de 1500 es 225. Aquí, N es igual a D, falso, 15% del sueldo. ¿Está bien? Está correcto. Entonces, ¿está funcionando, jóvenes? Tomen nota, ahí está la fórmula. Tomen nota, analícenlo. Ustedes mismos tienen que darse cuenta el por qué. Porque luego ya yo les voy a dejar que resuelvan solo algunos cálculos, ¿no? Y aparte de eso, debemos entender esto bien, porque vamos a hacer el sí anidado, luego vamos a usar el I y el O. Son operadores lógicos más avanzados todavía. Así que por favor traten de entenderlo. ¿Ya? Miren bien. Vamos por el bono 2. Nos vamos por el bono 2. Bono 2. Va a ser igual. Si trabaja en el área contabilidad, si trabaja en el área contabilidad, su bono es vamos a darle el 10% nuevamente de su sueldo. Coma, caso contrario,
Si trabaja en el área administración, su bono es el 8% del sueldo. Vamos a continuar acá abajo. Caso contrario, si trabaja en el área sistemas, su bono es el 5% del sueldo. ¿Ven? Miren, es un enunciado más grande y hay que leerlo nuevamente. A ver, dice, si trabaja en el área contabilidad, ¿ya? Contabilidad, su bono es el 10% del sueldo. Caso contrario, si trabaja en el área de administración, su bono es el 8% del sueldo. Caso contrario, si trabaja en el área sistemas, su bono es 5% del sueldo. ¿Cuánto sí debo utilizar en este caso, jóvenes? A ver. ¿Mm? ¿Cuánto sí debo utilizar? 2. 2 sí. Muy bien, a ver, ¿qué opina el resto? ¿Qué dice? ¿Está correcto? 2, 1, 3. A ver, el resto, ¿qué opina? A ver, jóvenes, ¿qué opinan? ¿Cuánto sí debo utilizar? 2, profe, 2. 2. Muy bien. ¿Por qué 2? 2 porque existen 3 posibles, ¿no? Bien es contabilidad, bien es administración o bien es sistemas. En todo caso, bien se le va a dar el 10%, bien el 8% o bien el 5%. Son 3. Entonces, al ser 3, siempre es uno menos. Entonces, debo utilizar 2 sí. Eso se le llama el sí anidado. Simplemente hay que respetar la sintaxis de esta manera, miren. Igual sí, si el área, que es B3, es igual, entre comillas, tenemos que colocar como se escribió, ¿ya? Si le hemos puesto sin tilde, sin tilde. Si le hemos puesto con tilde, con tilde. En este caso, si es igual a contabilidad, puede ser en mayúscula o en minúscula, eso sí, el Excel no hay problema. Ahí está. Si B3 es igual a contabilidad, entonces viene el punto y coma, viene la parte verdadera. ¿Qué pasa si eso es verdad? 10% por el sueldo, ¿no? Que es E3. Ya está, ahí ya tenemos el primero. Si es contabilidad, 10% del sueldo. Punto y coma. Caso contrario, entonces como ya sabemos que son dos sís, en el caso contrario del primer sí va el siguiente sí. Ahí es donde se coloca nuevamente sí. B3 es igual, entre comillas, administración. Administración. Si esto es verdad, ¿qué cosa hay que hacer? El 8% del sueldo. Pongamos 8% por el sueldo. Miren, y falta un caso contrario. Caso contrario, porque hemos puesto otro sí, entonces falta un caso contrario nuevamente. Entonces, en ese segundo caso contrario ya viene directamente 5% del sueldo. ¿Por qué? Porque si es que no es contabilidad y tampoco es administración, lógicamente va a ser sistemas porque solo hay 3, ¿no? Y al final se cierra los dos paréntesis, el del primer sí y ¿no? Y del segundo sí. Siempre el paréntesis cuando utilizas varias funciones, siempre el último paréntesis debe ser de color negro, ¿ya? Es un indicador.
Y ahí tenemos, jóvenes, y ahí estamos aplicando el sí anidado, ¿no? El sí anidado simplemente es el mismo función sí, pero colocado en forma anidada, ¿no? Utilizando varios. Ahora, ¿qué cosa es respetar la sintaxis? Respetar la sintaxis es colocar los argumentos de la función que necesita. Por ejemplo, la función sí, ¿qué quiere, qué necesita o qué argumentos se coloca para que funcione? Se tiene que colocar la prueba lógica, la parte verdadera y la parte falsa. Vamos a ver si esta fórmula tiene todo eso. A ver, miren, en el primer sí, todo esto es la prueba lógica. Ahí está, dice si B3 es igual a contabilidad, dice, ¿no? Recuerden que en la prueba lógica hay que usar cualquiera de estos operadores. Pues ahí está, ¿no? Si B3 es igual a contabilidad, ahí está la prueba lógica. ¿Qué pasa si esto es verdad? Viene la parte verdadera. La parte verdadera es esto de acá. 10% del sueldo. Caso contrario, viene la parte falsa. La parte falsa del primer sí es todo esto. Hasta acá. Dentro de la parte falsa del primer sí, se ha puesto otro sí. Al colocar otro sí, también debemos respetar su sintaxis. El otro sí, el segundo sí, tiene su prueba lógica, que es este de acá. Si B3 es igual a administración, este es el otro sí. Si esto es verdad, viene la parte verdadera, que es el 8% del sueldo. De lo contrario, viene la parte falsa, que es el 5% del sueldo. Entonces, se está colocando los argumentos que pide la función, se está respetando la sintaxis. ¿No? No es que se haga por hacer. Hay que respetar la sintaxis, hay que colocar los argumentos que necesita. Bien, anoten en sus apuntes. Y ahí hay otro ejemplo de esta función. Si tienen alguna pregunta, regresamos en breve, jóvenes, para la segunda clase. Ya apenas les mando el link, por favor, se conectan.